A lo largo de la historia humana, las personas han buscado incansablemente puntos de acceso físicos al reino espiritual. Esta búsqueda se ha manifestado en la veneración de lugares sagrados, puertas ceremoniales y umbrales rituales, donde los fieles esperan encontrar una transformación instantánea o la absolución mágica de sus pecados. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús, según se registran en el libro de Urantia, presentan una perspectiva radicalmente diferente sobre la naturaleza de la entrada al reino espiritual. Como se señala en el documento 103 del libro de Urantia, la vida de Jesús y sus enseñanzas finalmente libraron a la religión de las supersticiones de la magia, las ilusiones de la mitología y la esclavitud del dogmatismo tradicional. Esta liberación fue fundamental, pues marcó un cambio paradigmático en la comprensión de la experiencia espiritual. En lugar de depender de rituales externos o lugares físicos, Jesús enfatizó que la verdadera puerta al reino espiritual es una experiencia profundamente personal y transformadora. Esta perspectiva se ilustra vívidamente en su enseñanza. He aquí que llego a la puerta y golpeo, y si alguien me abre, yo entraré. Esta metáfora simple pero poderosa revela una verdad fundamental. La entrada al reino espiritual depende enteramente de la respuesta voluntaria del individuo. No hay puertas físicas que puedan forzar esta transformación, ni rituales que puedan sustituir la decisión personal de abrir el corazón a la verdad espiritual. La experiencia religiosa auténtica trasciende en mucho la objetivación filosófica del deseo idealista. En efecto, toma a la salvación como cosa normal y se preocupa tan solo por aprender y hacer la voluntad del Padre. Esta descripción subraya que la verdadera transformación espiritual no puede reducirse a un acto físico o ritual, sino que implica un compromiso continuo con el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad. En un mundo donde todavía persiste la tendencia a buscar soluciones mágicas y atajos espirituales, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que la única puerta verdadera al reino espiritual es aquella que se abre desde dentro, a través de la fe sincera y la decisión personal. Como señala el documento 170 del libro de Urantia, aunque Jesús enseñó que la fe, la simple creencia parecida a la de un niño, es la llave de la puerta del reino, también enseñó que, habiendo entrado, hay pasos progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la estatura plena de los vigorosos hijos de Dios. Este ensayo explorará cómo las enseñanzas de Jesús desafían nuestra comprensión tradicional de las puertas santas y nos invitan a una experiencia espiritual más profunda y auténtica, basada en la libertad individual y el respeto por la personalidad humana. Examinaremos por qué no existen puertas físicas que puedan borrar mágicamente los pecados y cómo la verdadera transformación espiritual requiere un compromiso personal y consciente con el crecimiento interior. En el desarrollo histórico de las religiones, la humanidad ha mostrado una persistente tendencia a materializar lo espiritual, buscando lugares y objetos físicos que prometan una transformación instantánea. Como señala el libro de Urantia en el documento 103, a pesar de los caprichos mitológicos y de las ilusiones psicológicas del contenido intelectual de la religión, las suposiciones metafísicas erróneas y las técnicas de autoengaño, la experiencia espiritual de la religión personal permanece genuina y válida. Esta observación fundamental nos ayuda a entender la diferencia entre las prácticas rituales externas y la auténtica experiencia espiritual. La búsqueda de puertas físicas sagradas representa lo que el texto identifica como primitiva magia y mitología. Aunque estas prácticas pueden haber servido como preparación histórica para una comprensión más elevada de la espiritualidad, se han convertido en obstáculos cuando se les atribuye un poder transformador inherente. La creencia en que cruzar un umbral físico específico puede borrar pecados o garantizar la salvación refleja lo que el libro describe como las ilusiones de la mitología
y la esclavitud del dogmatismo tradicional. Como contraposición a esta visión materialista, Jesús enseñó que la fe es la puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. Esta enseñanza fundamental desplaza el énfasis de los lugares físicos hacia la transformación interior, estableciendo que la verdadera puerta al reino espiritual es la fe viviente, no un portal material. Las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la entrada al reino espiritual representaron una transformación radical en la comprensión religiosa de su tiempo. Esta revolución conceptual se manifestó particularmente en su forma de redefinir qué significa realmente entrar en el reino espiritual. En primer lugar, Jesús estableció una clara distinción entre los antiguos conceptos religiosos y su nueva enseñanza. Mientras Juan el Bautista enseñaba «Arrepentíos, huid de la ira venidera», Jesús presentó un mensaje fundamentalmente diferente. La fe es la puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. Este contraste marca un cambio paradigmático de una religión basada en el miedo y la penitencia externa a una fundamentada en el amor y la transformación interior. La profundidad de esta revolución conceptual se revela aún más en sus enseñanzas sobre la naturaleza del acceso al reino. En el pasaje 165.2.7, Jesús declara: «Yo soy a la vez la puerta del corral del Padre y el buen pastor de los rebaños de mi Padre. Todo pastor que busca entrar al corral sin mí, fracasará». Esta metáfora dual de Jesús como puerta y pastor ilustra que el acceso al reino no es a través de un lugar físico, sino mediante una relación personal con la verdad viviente que Él encarna. Jesús amplía esta comprensión al proclamar: «Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna, y yo soy el puente vivo entre un mundo y otro». Estas afirmaciones revelan que la verdadera puerta al reino es una realidad espiritual viva, no una estructura inanimada. La puerta que Jesús representa es dinámica y transformadora, un concepto radicalmente diferente de las puertas físicas rituales. Quizás uno de los aspectos más revolucionarios de su enseñanza se encuentra en el documento 159, donde se describe su aproximación a la conversión espiritual. «He aquí que llego a la puerta y golpeo, y si alguien me abre, yo entraré». Esta imagen de Jesús golpeando y esperando ser invitado a entrar representa una inversión completa de los conceptos religiosos tradicionales. En lugar de exigir que los fieles busquen puertas sagradas específicas, es la verdad divina la que busca entrada en el corazón humano, respetando siempre la libertad individual de responder. Esta revolución conceptual alcanza su culminación en su enseñanza sobre la universalidad del acceso al reino. Como se registra en el documento 138, Jesús proclamó que la puerta del reino está abierta de par en par para todos los que deseen conocer la verdad y encontrar a Dios. Esta declaración elimina todas las barreras artificiales y los requisitos rituales, estableciendo que la única condición real para entrar al reino es el deseo sincero de conocer la verdad y encontrar a Dios. El respeto por la personalidad humana es un aspecto fundamental en las enseñanzas de Jesús sobre la entrada al reino espiritual. Este principio se articula de manera poderosa en el siguiente pasaje: «Respetad siempre la personalidad del hombre. Una causa recta no se ha de avanzar jamás por la fuerza. Las victorias espirituales solo se pueden alcanzar mediante el poder espiritual». Esta enseñanza fundamental establece que la transformación espiritual nunca debe ser resultado de la coerción. Jesús reconoció que la verdadera experiencia espiritual solo puede surgir de una decisión libre y personal. Él fue explícito al advertir contra múltiples formas de manipulación. No se deben emplear argumentos avasalladores ni superioridad mental para obligar a los hombres y a las mujeres a entrar al reino. La mente del hombre no debe ser aplastada por el solo peso de la lógica, ni sobrecogida por la elocuencia sagaz.
La profundidad de este respeto por la libertad individual se ilustra bellamente en el documento 160, donde se compara la sabiduría de Jesús con aproximaciones más forzadas. El hombre sabio, cuando trata de entrar por una puerta cerrada, no destruye la puerta sino que busca la llave para abrirla. Esta metáfora sugiere que el acercamiento adecuado a la transformación espiritual requiere paciencia, respeto y sabiduría, no fuerza o manipulación. Este respeto por la personalidad humana se extiende incluso a situaciones donde podríamos pensar que la persona está tomando decisiones equivocadas. Todo el que desee sinceramente encontrar la vida eterna entrando al reino de Dios, con toda seguridad, hallará esa salvación eterna. La decisión debe surgir de un deseo sincero, no de la presión externa o el miedo. La enseñanza de Jesús va más allá al enfatizar que incluso las emociones no deben ser manipuladas para forzar decisiones espirituales. No recurráis al temor, la piedad ni el mero sentimiento. Este principio subraya que la verdadera transformación espiritual debe basarse en una decisión consciente y libre, no en respuestas emocionales manipuladas. Esta perspectiva revolucionaria sobre el respeto a la personalidad humana establece un estándar elevado para la práctica religiosa, rechazando cualquier intento de forzar o manipular la experiencia espiritual, ya sea a través de puertas físicas sagradas o mediante presión psicológica. La verdadera transformación espiritual, según las enseñanzas de Jesús, es un proceso profundo que trasciende cualquier ritual o acto físico. El libro de Urantia nos ofrece una comprensión rica y matizada de cómo ocurre esta auténtica transformación. En primer lugar, debemos entender que la transformación espiritual comienza con la fe, pero no termina allí. Como se señala en el documento 170 del libro de Urantia, aunque Jesús enseñó que la fe, la simple creencia parecida a la de un niño, es la llave de la puerta del reino, también enseñó que, habiendo entrado, hay pasos progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la estatura plena de los vigorosos hijos de Dios. Esta enseñanza fundamental nos muestra que la transformación espiritual es un proceso continuo de crecimiento, no un evento único como cruzar una puerta física. La naturaleza de esta transformación se describe con mayor profundidad en el siguiente pasaje. La experiencia religiosa es un fenómeno subjetivo puramente espiritual. Dicha experiencia comprende una actitud positiva y de fe viviente hacia los más altos dominios de la realidad objetiva del universo. Esta descripción nos ayuda a entender que la verdadera transformación implica un cambio en nuestra orientación fundamental hacia la realidad, no simplemente la participación en rituales externos. Las características de esta auténtica transformación espiritual incluyen 1. Una relación personal con lo divino. La verdadera experiencia religiosa conduce a depender sin condiciones del amor absoluto del Padre infinito, del universo, de los universos. 2. Un cambio en las prioridades vitales. Jesús enseñó: buscad primero el reino de Dios, y cuando hayáis hallado la puerta de entrada, todas las cosas necesarias os serán dadas. 3. Una persistencia en la búsqueda espiritual. El libro de Urantia compara esta persistencia con alguien que busca pan a medianoche, ilustrando que la transformación espiritual requiere dedicación continua y perseverancia. Esta transformación no es un proceso mágico o instantáneo. La religión tiene que ver con el sentimiento, la actuación y el vivir, no meramente con el pensar. Es un cambio integral que afecta todos los aspectos de la vida de una persona, no solo sus creencias intelectuales o sus prácticas rituales. Es significativo que esta transformación genuina se manifiesta en resultados prácticos y observables. Las marcas de la verdadera religión son fe en una deidad suprema, esperanza de supervivencia eterna y amor, especialmente hacia el prójimo. Estos resultados contrastan marcadamente con la idea superficial
de que cruzar una puerta física podría producir una transformación espiritual instantánea. La verdadera transformación espiritual es, por tanto, un proceso de crecimiento continuo que implica una relación viva y dinámica con la realidad espiritual, muy diferente de cualquier ritual o acto físico singular. Es un camino de desarrollo personal que requiere compromiso, sinceridad y perseverancia. Las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la verdadera puerta espiritual tienen profundas implicaciones para la práctica religiosa en nuestro tiempo. En una era donde aún persiste la búsqueda de soluciones rápidas y experiencias espirituales instantáneas, estas enseñanzas nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestras prácticas religiosas contemporáneas. Cuando la teología domina la religión muere, se torna una doctrina en vez de una vida. Esta advertencia es particularmente relevante hoy, cuando muchas prácticas religiosas se han convertido en rituales vacíos o fórmulas mecánicas. La tendencia moderna de buscar experiencias espirituales rápidas a través de lugares o rituales específicos refleja precisamente lo que Jesús buscaba transformar en su tiempo. Las instituciones religiosas contemporáneas enfrentan el desafío presentado en el documento 159 del Libro de Urantia, donde se nos recuerda que las victorias espirituales solo se pueden alcanzar mediante el poder espiritual. Esto significa que los métodos de atracción masiva, la manipulación emocional o la presión social deben dar paso a un enfoque más respetuoso y auténtico. Las congregaciones modernas están llamadas a ser espacios que fomenten el crecimiento espiritual personal, no lugares que prometan transformaciones mágicas instantáneas. La enseñanza de Jesús tiene una aplicación directa para nuestro tiempo. No es la salvación para los que quieren entrar al reino por gloria egoísta. En una era de espiritualidad comercializada y búsqueda de gratificación instantánea, este mensaje nos recuerda que la verdadera transformación espiritual requiere un compromiso sincero y desinteresado. Para las comunidades religiosas modernas, esto implica un cambio fundamental en su aproximación. En lugar de promover lugares o rituales específicos como puertas santas, deberían enfocarse en crear ambientes que apoyen el crecimiento espiritual individual y el desarrollo de una fe auténtica. La experiencia religiosa debe conducir a depender sin condiciones del amor absoluto del Padre Infinito, no de lugares, objetos o rituales específicos. El desafío para los líderes religiosos modernos es similar al que enfrentó Jesús: ayudar a las personas a comprender que la verdadera puerta al reino espiritual está en su interior, no en ningún lugar o ritual externo. Esto requiere un cambio de énfasis desde las prácticas ceremoniales hacia el cultivo de una relación personal y significativa con lo divino. La exploración de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la verdadera puerta espiritual nos revela una sabiduría profunda y transformadora que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Como hemos visto a través de los pasajes del Libro de Urantia, la búsqueda de puertas físicas santas representa una comprensión inmadura de la espiritualidad que Jesús vino a transformar. La revolución conceptual que Jesús introdujo se centra en una verdad fundamental. La auténtica puerta al reino espiritual no es un lugar físico, sino una experiencia de transformación interior basada en la fe personal y el compromiso sincero. Como él mismo declaró, «Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna», estableciendo que la verdadera entrada al reino es una realidad espiritual viva, no una estructura material. El profundo respeto por la personalidad humana que caracteriza las enseñanzas de Jesús nos recuerda que la transformación espiritual nunca puede ser forzada o manipulada. La imagen de Jesús golpeando a la puerta, esperando ser invitado a entrar, ilustra perfectamente esta verdad. La decisión de abrir la puerta debe ser siempre personal y libre. La verdadera transformación espiritual es un proceso continuo de crecimiento que comienza con la fe, pero requiere pasos progresivos de rectitud. Este entendimiento desafía fundamentalmente
la noción de que cruzar una puerta física podría producir una transformación espiritual instantánea o borrar mágicamente los pecados. Para la práctica religiosa moderna, estas enseñanzas nos llaman a abandonar la dependencia de rituales externos y lugares santos en favor de cultivar una relación personal y significativa con lo divino. La experiencia religiosa auténtica trasciende en mucho la objetivación filosófica del deseo idealista y se centra en aprender y hacer la voluntad del Padre. En última instancia, las enseñanzas de Jesús nos invitan a una comprensión más madura y profunda de la espiritualidad, donde la verdadera puerta al reino no es un umbral físico que cruzar, sino una realidad espiritual viva que transforma el corazón y la vida de aquellos que responden libremente a su llamado. Como él mismo enseñó, todo el que desee sinceramente encontrar la vida eterna, entrando al reino de Dios, con toda seguridad hallará esa salvación eterna. Esta comprensión nos libera de la búsqueda infructuosa de soluciones mágicas y nos guía hacia una experiencia espiritual más auténtica y transformadora, basada en la fe personal, el crecimiento continuo y el amor divino. Nuevamente os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta de la salvación, la puerta se le abrirá.